Muy buenas, collacios y collacios. Aquí estamos, Pedro de Motornast y Nalderiques, porque y una conexión rápida, Pedro. Muy buenas, muchas gracias por dar esta conexión rápida, porque este pasado domingo producíase la gran noticia deportiva que ya era ese podio de Fernando Alonso en Bahrein, ¿no? Sí, bueno, hablábamos la semana pasada en Twitch de que yo decía que bueno, que había que calmar los ánimos, que igual no era para tanto, y a la fin, bueno, un podio y un carrerón que hizo Aston Martin con los dos pilotos y especialmente con Fernando Alonso en el podio en esa tercera posición, y que pinta muy bien para el resto de la temporada. Sí, ¿cómo calificas la carrera? Porque como decimos, está allí una conexión rápida después de todo el Twitch que la gente tiene disponible, un análisis de toda la temporada, pero ¿cómo califiques la carrera? ¿Qué es lo que sucedió para que Alonso algamara ese, que poníaslo tú y retuiteámoslo en nuestra cuenta de Twitter, ese podio 99 de la su carrera, 99. el primero de fai 20 años? Ese podio 99 y que queda ese 100 para ver si llega en esta temporada. Bueno, la verdad que lo que se notó a lo largo del fin de semana, ya que el equipo Aston Martin mejoró muchísimo y no un que consiguiera ese podio, no que llegara a esa tercera posición de casualidad o que fuera una carrera rara, sino que viose a lo largo de la carrera y con ese adelantamiento que hizo, especialmente Sí, estuvo en Asturias el que hizo a Hamilton, sí, que sí. viose mucho ese vídeo, y también a Carlos Sainz adelantólos en pista y viose que el coche tiene ritmo y que de verdad va a estar ahí luchando por posiciones, por podios y quién sabe si por victorias. Lo que está claro es que los Red Bull de Verstappen y Checo Pérez están a años luz, ¿no? Eso es algo nidio, ¿no? Sí, 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 lo que está claro es que Red Bull está un paso por delante, yo sé con los dos pilotos, con Verstappen y Pérez, haciendo ese doblete y que van a seguir toda la temporada, yo creo, vamos, no queda duda de que el campeonato lleva Red Bull y lo que pueden luchar los demás lleguen en segundas posiciones, tanto Ferrari como Mercedes como Aston Martin, que parece que están ahí y bueno, vamos a ver las progresiones que hacen unos equipos y otros, las mejores que lleven a las siguientes carreras, pero Red Bull sí que está en otro mundo, eso ya aparte. Y eso, ¿cómo? Porque la sorpresa fue un poco eso, cómo Aston Martin métese per delante de Mercedes y Ferrari, ¿no? Sí, bueno, fue una sorpresa y es verdad que Ferrari tuvo también un error importante con Leclerc, que tuvo ¿Mm? que abandonar la carrera y eso parece que Ferrari sí que pueden estar más adelante que Aston Martin, pero en esta carrera, bueno, tuvieron esa suerte, digamos. Mercedes sí que sorprendió haciendo, vamos, un resultado que no era propio del equipo y que parece que va a estar mal para por lo menos esta primera mitad de la temporada y sorprende a más porque Aston Martin lleva motor Mercedes, entonces el primer equipo de Mercedes debería ser el oficial, no un Aston Martin, pero bueno, de Ya. momento parece que tuvieron suerte. Y nesta conexión rápida que facemos aquí en Alderiques para as nosas redes sociales e para a xente, para o YouTube, para que a xente vea un pouco bueno, esta noticia del pasado domingo. ¿Qué achisbes en ese futuro? Porque creo que la próxima carrera allí en 2 semanas en Arabia Saudí, En ¿no? Arabia Saudita, Mm, sí. En 2 semanas, eso, ahora hay un fin de semana sin carreras, que la verdad sí, que, va, parece prestaba, que queríamos otra ya. Sí, Pero el circuito de Arabia Saudita, y es verdad que ya es distinto, porque ya es un circuito más rápido, tiene, eso, ya es un circuito de mucha velocidad, entonces no es comparable al de Bahrein, y hay que ver cómo va a ir el Aston Martin y si va también en las rectes, porque en realidad lo que mejor lleva, parece, el coche de Aston Martin, lleva las curvas lentes. Entonces no lleva un circuito en el que pensamos que pueda ir mejor. Pero hay que ver cómo tira y lo que sí que parece que Red Bull va a dominar en todos los circuitos y que Ferrari y Aston Martin pues van a estar ahí en la lucha y Mercedes, a ver si llega, que de momento no ya llegó. hay que ver. Pero ya para rematar eso, que estamos todos súper contentos, damos desde aquí la enhorabuena al piloto asturiano Fernando Alonso por ese podio 99 de la su carrera, como decíamos, el primero que hizo fue fai 20 años y que sigue ahí.
y que, bueno, podemos, decíamos neste especial del Twitch, que comentamos a la xente que entre en Twitch, en Alderiques Twitch, que lo gueten en cualquier restaurador, pero que, bueno, vamos a estar oyentes y facer estas conexiones, o sea, la tengamos que facer todos los manes una conexión, ¿no, Pedro? Sí, 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 pinta bien y bueno, eso, lo mejor, cuando falábamos hace una semana, yo quería calmar un poco los ánimos, pero bueno, ahora que ya están más, pues yo sigo también diciendo que hay que ver carrera a carrera y ver las evoluciones, pero que pinta muy bien para el equipo y, oye, quién sabe si de alguna victoria puede caer esta temporada. Pues más nada, Pedro, muchísimas gracias por esta conexión rápida, como decimos, para las redes sociales de Alderiques y que comentamos a la gente que vea ese análisis fondeo de casi una hora que hicimos de lo que fue este entamo temporada, pero teníamos que hacer esta conexión y ojalá tengamos que hacer varias por este podio 99 del piloto asturiano Fernando Alonso y que nos prestaba que quedara este testimonio, digamos, esta conexión rápida contigo para hacer una nueva valoración y estamos en permanente contacto, seguimos con el nuestro plan, en este caso el plan es de hacer a mitad de temporada un balance y al remate de temporada, pero que sí sé que nos prestaría para hacer estas conexiones rápidas de si hay un gran premio y Alonso siga ganando podio o inclusive de alguna victoria, pues hacemos esta conexión rápida si te parece, ¿vale? Eso, oye, sí, sí, perfecto, y que vengan muchas conexiones de este, sí, sí. Muchas gracias, Pedro, un abrazo, talleu, talleu. Adiós, un abrazo.